Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde el salseo y las noticias del mundo del espectáculo nunca descansan. Espero que estén listos para un cafecito porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y sí, como ya vieron en el título, vamos a meternos de lleno en el drama, o más bien, el supuesto drama, que envuelve a nuestra querida Amber Cell. Prepárense porque vamos a desentrañar los rumores, los chismes y las posibles verdades que se esconden detrás de ese Amber Cell explota Kerem no me deja casarme. ¿De dónde salió esto? ¿Hay algo de cierto? ¿Será que Kerem Bürsin sigue siendo una sombra en la vida amorosa de Ande? Vamos a analizarlo todo, desde las declaraciones oficiales hasta las indirectas en redes sociales. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito fresco y jugoso. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes de todo este embrollo. ¿Te aman de? ¿Te am Kerem? ¿O simplemente disfrutan del salseo como yo? Bien, dicho esto, vamos a sumergirnos en esta historia que tiene a todos hablando. Como saben, la vida amorosa de Amber Cell siempre ha sido tema de interés para la prensa y los fans. Desde su romance con Kerem Bürsin, que surgió en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, hasta sus relaciones posteriores, todo lo que hace Ande es noticia. Y ahora, este nuevo rumor, esta supuesta explosión, de Ande porque Kerem no la deja casarse, ha encendido las redes sociales y los foros de farándula. Pero seamos honestos, ¿de dónde viene esta información? ¿Tenemos fuentes confiables? ¿O es simplemente un invento más para generar clics y polémica? La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna declaración oficial ni de Ande ni de Kerem que confirme esta situación. No hay entrevistas, no hay tweets, no hay historias de Instagram que respalden esta afirmación. Entonces, ¿por qué se está viralizando esto? Principalmente por la intensa memoria que tienen los fans de Sen Kalkam. La química entre Ande y Kerem en la pantalla era innegable, y muchos creyeron firmemente que su amor traspasaría la ficción. Y así fue, durante un tiempo. Su relación fue pública, llena de muestras de cariño y momentos compartidos que hicieron suspirar a sus seguidores. Pero como todas las historias, esta también llegó a su fin. La relación entre Ande y Kerem terminó, dejando a muchos con el corazón roto. Y desde entonces, los fans más apasionados han mantenido viva la esperanza de una reconciliación. La llaman Ande Kerem y la defienden a capa y espada. Son un fandom muy activo en redes sociales. Es precisamente este deseo, esta nostalgia por el pasado, lo que alimenta rumores como este. La idea de que Kerem podría estar interfiriendo en la vida amorosa de Ande, impidiéndole ser feliz con otra persona, es una narrativa dramática que resuena con aquellos que aún sueñan con verlos juntos. Y no me malinterpreten, entiendo el sentimiento. Eran adorables juntos. Pero, ¿realmente están considerando los deseos de Ande y Kerem en todo esto? Ahora bien, analicemos la situación actual de Ande. Como sabemos, actualmente está en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Su relación parece ser sólida y estable. Se les ha visto juntos en numerosas ocasiones, viajando, disfrutando de eventos sociales y compartiendo momentos de complicidad. Incluso se habla de planes de boda. De hecho, hace poco se filtraron fotos de Ande con la familia Sabank en una cena muy formal, lo que alimentó aún más los rumores de un compromiso inminente. Entonces, ¿dónde encaja Kerem en todo esto? Si Ande está feliz con Hakan y tienen planes de futuro, ¿por qué se dice que Kerem está impidiéndole casarse? La respuesta, como dije antes, probablemente radica en la idealización de su relación pasada y en la falta de información concreta. Además, agreguemos el ingrediente de la incertidumbre que siempre rodea a la vida de los famosos. Nunca sabemos realmente qué está pasando detrás de las cámaras y las sonrisas. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos en Internet, especialmente cuando se trata de chismes de famosos. Pero es importante recordar que la mayoría de las veces, estas historias son exageradas, inventadas o simplemente sacadas de contexto. Los medios de comunicación a menudo recurren a titulares llamativos y sensacionalistas para atraer la atención del público, sin importar si la información es precisa o no. Es su trabajo, después de todo. Además, hay que tener en cuenta el impacto que estos rumores pueden tener en la vida de las personas involucradas.
Imaginen por un momento estar en el lugar de Ande, tener una relación estable y feliz, y de repente ver titulares que afirman que tu ex está interfiriendo en tu vida. Sería frustrante por decirlo menos. Es como si la gente no pudiera aceptar que has seguido adelante y estás feliz con otra persona. Lo mismo ocurre con Kerem. Ser acusado de sabotear la felicidad de tu expareja no es algo que nadie quisiera experimentar. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que el acoso y la difusión de rumores pueden tener consecuencias negativas en su salud mental y emocional. Recordemos el impacto que tuvo el escrutinio público en la salud mental de otras celebridades, como Britney Spears o Selena Gómez. Es crucial recordar que detrás de la fama hay seres humanos vulnerables. Volviendo al tema central, la supuesta explosión de Ande porque Kerem no la deja casarse, es muy probable que sea una noticia falsa, o al menos, una exageración basada en especulaciones y deseos de los fans. No hay evidencia que respalde esta afirmación, y la situación actual de Ande sugiere lo contrario. Personalmente creo que Ande es una mujer fuerte e independiente que toma sus propias decisiones. No creo que permita que nadie, ni siquiera su ex, interfiera en su felicidad. Ahora quiero invitarlos a que analicemos juntos otra posible fuente de este rumor, las redes sociales. Como saben, las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para conectar con personas de todo el mundo, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la difusión de noticias falsas y el acoso cibernético. La desinformación se propaga a la velocidad de la luz en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. En el caso de Ande y Kerem, las redes sociales han sido un escenario constante de especulaciones y rumores. Cada vez que alguno de los dos publica algo, los fans analizan cada detalle en busca de pistas sobre su relación, pasada o presente. Incluso hay cuentas dedicadas exclusivamente a analizar cada movimiento de Ande y Kerem, buscando señales ocultas y mensajes subliminales. Es una locura. Un simple me gusta a un comentario ambiguo, o incluso una foto con una ubicación similar, pueden ser interpretados como señales de reconciliación, celos o cualquier otra cosa que se les ocurra. Es un juego peligroso porque se basa en la interpretación subjetiva de información limitada. Los fans a menudo proyectan sus propios deseos y fantasías en la vida de los famosos, creando narrativas que no tienen base en la realidad. Y a menudo estas interpretaciones son erróneas y contribuyen a alimentar rumores infundados. Por eso es importante ser críticos con lo que vemos en las redes sociales y no creer todo lo que leemos sin verificar la fuente. Antes de compartir una noticia o rumor, tómense un segundo para verificar si la fuente es confiable y si la información ha sido confirmada por fuentes oficiales. Además, consideremos el papel de los influencers y creadores de contenido en la difusión de estos rumores. A menudo estos individuos se aprovechan de la popularidad de Ande y Kerem para generar clics y vistas en sus propios canales. Publican vídeos y artículos con titulares llamativos y sensacionalistas, aunque la información sea falsa o exagerada. Su objetivo principal es monetizar su contenido, sin importar el daño que puedan causar a las personas involucradas. En resumen, el rumor de que Ande Erçel explotó porque Kerem Bürsin no la deja casarse es, con casi total seguridad, una exageración o una noticia falsa. No hay evidencia que lo respalde y la situación actual de Ande, en una relación estable con Hakan Sabank, sugiere lo contrario. Además, creo que es importante respetar la decisión de Ande de seguir adelante y ser feliz con su nueva pareja. Es importante recordar que la vida amorosa de los famosos es asunto suyo, y que debemos respetar su privacidad y no alimentar rumores infundados que puedan dañar su imagen y su bienestar emocional. A menudo olvidamos que los famosos también son seres humanos con sentimientos y que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. Además, debemos ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y no creer todo lo que leemos sin verificar la fuente. La difusión de noticias falsas puede tener consecuencias negativas, tanto para las personas involucradas como para la sociedad en general. La desinformación puede generar confusión, ansiedad y hasta odio en las redes sociales. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje al mundo del chismecito. Espero que hayan disfrutado del análisis de este rumor y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden, el objetivo de este canal no es solo entretenerlos, sino también informarles de manera responsable y crítica. Recuerden que la verdad es importante y que debemos ser responsables con la información que compartimos. No se dejen llevar por el sensacionalismo y la exageración,
y siempre busquen fuentes confiables antes de creer en algo. La próxima vez que vean un titular llamativo sobre Hande y Kerem, piénsenlo 2 veces antes de compartirlo. Dicho esto, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de este rumor? ¿Creen que hay algo de cierto? ¿O es simplemente un invento más? Me encantaría leer sus opiniones. Recuerden que este canal es un espacio para el debate y la discusión respetuosa. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito fresco y jugoso. Cada suscripción y me gusta me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, no crean todo lo que leen. Sean críticos y manténganse informados. Besitos.